placer tener a Carlos Germano. Carlos, ¿cómo andás? Hola, ¿cómo te va, Gustavo? Buen día, ¿qué decís? Muy bien, muy bien, muy bien. Carlos, preocupado con este cierre político de la semana, porque lo de ficha limpia me parece que es un gran papelón hasta a nivel interno, ¿no? ¿Cómo lo ves vos? A ver, yo te diría que habría que dividirlo en dos ejes. Desde lo ético, te diría, Ujú. creo que coincido con vos, es un Claro. costo político del gobierno muy fuerte. Desde lo político, yo diría que es un acierto más del gobierno que indudablemente pagó costos, pero esto forma parte de la negociación permanente de la política. Yo creo que acá tenés que encontrar la firma de la senadora Corpacci para las 9 firmas para que Ariel Lijo tenga la posibilidad cierta de ir al Pleno y ser nominado ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Y me parece también que en esos acuerdos que hubo, en la semana que viene, el diputado Martín Menem continuará siendo presidente de la Cámara de Diputados Mm. de la Nación Argentina. Digo, creo que estos escenarios tienen que ver con esto. Me parece que el gobierno, a pesar de la gran debilidad institucional, porque tiene bloques minoritarios en ambas cámaras, yo te diría, ahora que estamos ya cerrando el año, falta muy poco, que haces un análisis general, a excepción del DNU, de los fondos para el Servicio de Inteligencia del Estado, te diría después, que una vez que empezó a entender el mecanismo de poder, después del resbalón de la primera ley base, yo te diría, Gustavo, que ha sido parlamentariamente un año muy exitoso para el gobierno de Javier Milei. Sí, pero vos sabés que, por supuesto, Y con este creo, análisis tan certero que haces, me despiertan varias preguntas, ¿no? Y muchas cosas que sinceramente te lo digo, no entiendo. Por ejemplo, hablabas del hijo, ¿no? Y la necesidad de poder ponerlo en la Corte Suprema de Justicia. ¿Lijo quién es? Abraham Lincoln. O sea, ¿por qué queremos al hijo? ¿Qué pasa con Lijo? ¿Por qué y tanta cosa con Lijo? yo creo que Lijo, digamos, creo que fue un muy bien marketingal, vendido políticamente por uno de los miembros de la Corte, que es el expresidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, y me parece que desde ese escenario al gobierno Lijo le puede generar muchísima más confianza que lo que hoy pueden estar generando Rosati y Rosenkrantz. Creo que en ese escenario yo lo encuadro de esa manera. A pesar de ser poderes independientes, toda corte en todo el mundo tiene su tinte político permanente, y me parece que el hijo en eso le da muchísima más garantía que un Rosati, en el cual el gobierno nacional tiene muchísimas eh, premura, ¿no? Y me parece que esto es lo que estás viendo en estos Ujú. finales. Por eso te decía, desde lo ético me parece una barbaridad, y no tomándolo el caso de nombre y apellido a la expresidenta Cristina Kirchner. Este es un proyecto que se empezó a trabajar en el año 2016, que está, digamos, en muchos países del mundo. Yo diría que no es alocado para nada, teniendo, digamos, dos condenas, pues, digamos, con juicio, ratificada después por la Cámara. Yo te diría que es bastante lógico que no pueda, que esté inhabilitado o inhabilitada de por vida cualquier dirigente político para ejercer cargos públicos. Pero bueno, o sea, acá lamentablemente le dieron nombre y apellido, y en Ujú. ese escenario entró en una negociación mucho más amplia,
y donde hoy el gobierno me parece que le convenía este tipo de situación y generó, no, porque creo que la mano del gobierno está puesta no solamente en los 8 diputados nacionales de La Libertad Avanza, sino fundamentalmente con aliados estratégicos que lo vinieron acompañando durante todo el año, por ejemplo los senadores del bloque de Tucumano, o de los bloques interprovinciales. Me parece que ahí sí, viste, un trabajo muy arduo y muy fino por parte de La Libertad Avanza, y donde yo creo, vos fíjate que para mí uno de los dirigentes que más creció entendiendo la lógica del poder, viendo cómo empezó y cómo está ahora, es Martín Menem. Martín Menem me parece que hizo un ejercicio acelerado de ejercicio de poder, y creo que indudablemente cumplió un rol fundamental en estos últimos tiempos, ¿no? Carlos, Germano, ¿cómo te va? Un placer, como siempre. Raúl Vázquez de este lado, ¿cómo estás? ¿Cómo andás? ¿Qué decís? Buen día. Muy bien, ¿Todo muy bien? bien, todo en orden, todo en orden. Te escuchaba hablar de Martín Menem, claramente está haciendo un enorme honor a su apellido, ¿no? En eso Totalmente. no nos debería sorprender Totalmente. demasiado, ¿no? Pero coincido estrictamente, exactamente digo, con lo que planteas de este curso acelerado de ejercicio de poder que ha hecho y que le ha ido bien, ¿eh? Sí, yo Claramente, creo que claramente me parece que ha es un ganador de acelerado todo esto. Sí, muchísimo. sí, ¿Vos sí, te sí. acordás, Raúl, apenas iniciado el proceso parlamentario de este año, Ujú. cuando fue o sea, el año pasado, ¿no? En diciembre del Sí, año sí. pasado, el ingreso de la ley bases, la primera ley base, ¿te acordás? La de Sí, la de 600 600 artículos. artículos, sí, sí. Digamos, el mal manejo fue Sí, era muy era un evidente. nene en el jardín, sí, evidentemente Exactamente. se ha desarrollado muy bien. Bueno, el apellido o los genes posiblemente han ayudado en ese aspecto, ¿no? Eso no es innegable. Al mismo tiempo coincido absolutamente con vos con esta cuestión de ética y moral que no hace más que lamentablemente emparentar un poco los relatos de esta derecha populista con aquella izquierda populista de la cual nos queremos desprender. Digo, me parece que se parecen y se tocan en algún punto, ¿no? Pero quería ir un poquito más allá, porque viste que este intento fallido de la ficha limpia me parece a mí que es bastante más que un proyecto que se quedó en estado parlamentario. Es bastante más, está dejando bastante tela para cortar. Y me gustaría meter, vos algo dijiste ya, parte del foco tal vez está puesto en la relación que va a quedar después de esto entre el oficialismo y su principal aliado, ¿no? Que, por lo menos en el Palacio Legislativo, que es el PRO. Eh, digo, a mí me parece que esto va a dejar heridas y me gustaría ver qué pensás vos respecto de la posibilidad de estas heridas y cómo pueden modificar o no algunas cuestiones en el futuro, no solo parlamentario, sino en el futuro de algunas leyes importantes que se vienen, ¿no? ¿Vos cómo ves esto? Porque creo yo que es un poco más que una ley que se ha caído todo esto, ¿no? Mira, yo coincido mucho lo que estás diciendo. Es más, si me permitís Sí, y me acompañan, hagamos un ejercicio dale. que es contrafáctico, obviamente, ¿no? Ujú. Porque ya, ¿qué hubiera pasado si el PRO y Mauricio Macri liderando el PRO no hubieran acompañado el veto de actualización de jubilados Uf, y no hubieran acompañado el veto de financiamiento universitario? Es decir, que la oposición y las oposiciones dialoguistas hubieran logrado los 2/3. ujú. Yo Bueno, me animaría a decirte, por eso digo que es contrafáctico, yo me animaría a decirte, Raúl, que esta situación de paz y tolerancia social que estamos viviendo, que era inimaginable en diciembre del año pasado, o sea, como está hoy la situación, hubiera estado en un escenario mucho más caldeado socialmente, y yo te diría que hubiera habido también muchas mentes afiebradas planteando gobierno parlamentario. sí, sí. Entonces, ¿por qué planteo esto? Porque para mí el rol de Mauricio Macri con este gobierno fue esencial.
le ha dado un volumen político que la Libertad Avanza no tiene. Ujú. Por eso coincido que es un tema que hay que seguirlo con mucho detenimiento, porque pensar solamente que ningunear al PRO porque ya los votantes del PRO están con nosotros, Es mucho. no, Sí. se están olvidando del rol institucional que el PRO y Mauricio Macri aportaron en este nivel de tolerancia social e institucional que hoy está transitando la Argentina y que el gran beneficiario se llama Javier Milei. Ujú. Digo, por eso sí veremos cómo sigue esto, pero me parece, yo creo que ayer escuchaba al presidente de bloque de la Unión Cívica Radical, donde él planteaba también un acompañamiento fundamentalmente y le daba crédito a la política económica, a lo macro, digamos, fundamentalmente a defender a rajatabla por primera vez el déficit, el equilibrio fiscal. Digamos, como que me parece que este es uno de los temas centrales que hoy la Argentina está transitando, que en 41 años de democracia nunca habíamos vivido, porque tuvimos planes de estabilización como el austral o como la convertibilidad, pero nunca como este, que el equilibrio fiscal es la norma central de todo su proyecto económico. Sí. Y bueno, digo, en ese escenario yo creo que obviamente veremos cómo se va desarrollando, pero que esto deja secuelas y esto deja heridas, no tengo ninguna duda. Sin duda. A ver, Carlos, hablando de equilibrio fiscal, de economía, ayúdame a entender un tema de coyuntura que es de estos días y que a mi entender es importante. Vos sabés que en política están los fantasmas con nombre y apellido y los fantasmas que te intentan instalar, está clarísimo, ¿no? Pero en este caso vos tenés a la Unión Industrial y a muchos sectores del desarrollo argentino muy preocupados con el tema importaciones, ¿no? Y ahí tenés a la política que te dice, bueno, vamos a volver a la plata dulce, ¿no? Se va a destruir la base de producción de la Argentina. Cuando te dicen todo eso, ¿vos qué decís cuando se habla de abrir importaciones? Mira, yo lo que creo es que el presidente tiene que cumplir con su palabra empeñada, que es la baja impositiva con respecto al tema agroindustrial, con ir bajando gradualmente todo el tema de retenciones. Yo creo que en la medida que este dogma macro, que es muy considerado por grandes sectores de la sociedad, que repercutió en la baja de la inflación, que es el equilibrio fiscal, automáticamente lo que tiene que empezar también a plantearse claramente es la baja de impuestos. Y si realmente esto se puede dar, después me parece que es una libre competencia sin ningún tipo de poder, digamos, competir libremente. Yo lo que creo es que si vos seguís con el mismo esquema impositivo, bueno, es imposible, y creo que los sectores industriales tienen toda la razón. Ahora, ahí también, y lo que pasó esta semana, Gustavo, tiene mucho que ver con lo político, ¿no? O sea, la UIA y muchos sectores apostaron durante todo el año a que el gobierno devaluara. Sí. Y plantearon a través de distintos voceros permanentemente del establishment de evaluar, bueno, yo creo que esto fue este pago que le dio, que le vaciaron, digamos, desde el punto de vista institucional, la reunión de la UIA, ¿no? O sea, pero lo que digo es, esto es exitoso en la medida que el plan se siga profundizando y que bajen, que aparte fue el compromiso del gobierno de Milei del primer día, ¿no? O sea, que es la baja de impuestos. Ahora, Carlos, yo me quiero sumar a esta discusión que me parece bien interesante porque también habla un poquito del progreso y de desarrollo. Algunos observadores dicen, yo no estoy en condiciones de afirmarlo, pero que hay un tratamiento un poquito más cariñoso con el agro que con la industria. Y en algún punto yo coincido que la política ahí se metió, que en todo caso pudo haber un toma y daca como uno puede inferir, pero digo, también sí es cierto, y esto se va de la política, también es cierto que
el sector industrial no está del todo preparado para competir con los productos importados. Necesitan generar un poquito de ayornamiento, un poquito de modernidad respecto de sus bases, como para de alguna manera poder afrontar una competencia un poquitito más sana. Tal vez en eso está basado un poco esta cuestión donde la industria se queja, y ahí me gustaría saber qué pensás vos respecto de inclusive de esto que te decía al principio, que pareciera que hubiera un poquito más de cariño para el agro que para la industria. A ver, yo te diría lo siguiente, en este sistema de estos 40 años, hablo de 40 porque parto del 83 como un punto de partida, sí, en estos 41 años interrumpidos. Digamos, en los últimos 20 años escuchaba días pasados al titular de la Sociedad Rural, el campo le aportó al erario nacional más de 200.000 millones de dólares. En el cual el campo, en un sistema de mucho, digamos, cobro de fuerte de impuestos, digamos, con un sistema impositivo muy antiguo, se acostumbró, digamos, a poner su propio capital y con un escenario totalmente diferente y con una cabeza totalmente diferente o ideología totalmente diferente al sistema industrial. Sí. La actividad industrial argentina siempre fue estado dependiente. Sí, verdad. Y me parece que ahí está, digamos, lo que hoy está marcando diferencias. Obviamente que esa era las condiciones políticas de la Argentina, pero bueno, lo que se votó el 19 de noviembre no fue un cambio de gobierno, fue un cambio de clima, un cambio de paradigma que hay que ver si el presidente de la República lo puede llevar adelante, pero lo que está en este momento sobre superficie, Raúl, es esa pelea, o sea, el gobierno hoy tiene que empezar a dar señales claras de que está dispuesto a profundizar su proyecto económico, y la profundización del proyecto económico no es solamente el tema inflacionario, sino también empezar, digamos, a plantear una verdadera reforma tributaria que la Argentina se debe de hace muchísimos años. Y me parece que ese es el trabajo que van a tener que empezar a hacer y que van a tener que empezar a profundizar, y en el cual el industrial argentino, digamos, tiene toda la capacidad, no solamente productiva, sino intelectual, para también aportar muchísimo para que este sistema se siga, digamos, de cambio, se siga profundizando. Yo lo que diría es, te vuelvo a repetir, acá me parece que fue después de la devaluación de diciembre, automáticamente, ya a partir del mes de marzo, se empezó claramente, hay que devaluar. La pelea, digamos, que me parece a veces desaforada, del presidente de la República con sus colegas economistas, tiene que ver con eso. La mayoría de los economistas, te diría que no me alcanza 3 dedos en la mano para decir 2 o 3 economistas que plantearon claramente. Ahora, si realmente no profundizan en cambios estructurales, yo coincido después con la UIA, ¿viste? Esto es plata dulce y es volver, digamos, a la tablita de Martínez de O, que la Argentina ya lo vivió, no hay nada nuevo. El tema es, ¿están en condiciones? O sea, hay un dato que me parece interesante. Es la primera vez en planes de estabilización que el equilibrio fiscal es un dogma. Esto no había pasado en 40 años de democracia, no había pasado. Bueno, ahora hay que ver si esta gente sigue profundizando y empieza a encarar claramente lo que prometió él en su campaña, que es una verdadera reforma tributaria, que creo que tiene mucho que ver y es muy necesario, y que obviamente esto tiene que también ir en una verdadera reforma de toda la legislación laboral. O sea, por eso digo, tiene todo servido el presidente, y él lo que planteó: estoy dispuesto a pagar todos los costos políticos que tengo que pagar. Esto no lo digo yo, lo dijo el presidente de la República. Bueno, hay que ver si el hombre tiene las uñas para seguir guitarreando o realmente
tiene, digamos, las uñas para poner donde tiene que poner los compromisos que él asumió con la sociedad. Porque la ventaja Carlos, que tiene Raúl este hombre, sí. perdón, y con esto te cierro, es que llegó sin grandes compromisos. Sí, es verdad. Es un outsider que llegó, entonces tiene mucho más Tiene espalda. la mochila más vacía que otros, sí, sí. Exactamente. Carlitos, Bueno, como siempre, un placer tenerte y que nos ayudes a pensar un poquito. abrazo grande y buen fin de semana. Nos vemos, Chau, Carlos, chau. gracias. Igualmente, Carlos Germano, analista político.